Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Es martes 24 de junio de 2014. Un abrazo fraterno a nuestros compatriotas que nos acompañan en la transmisión en internet, www.laprensagráfica.com, también a quienes nos ven localmente. Los temas de reflexión en agenda: el encuentro empresarial ENADE 2014, creación de zonas especiales de desarrollo, el rumbo económico del país, alternativas que se perfilan de corto y mediano plazo, si las hay. El caso particular que nos interesa también abordar es el tema de Petrocaribe. Hay varios temas en agenda y veremos si podemos avanzar en el tiempo para poder reflexionar con nuestro invitado. Está con nosotros en nuestros estudios Claudio de Rosa. Él es un reconocido economista de nuestro país y también articulista de la Prensa Gráfica. Claudio, bienvenido. Buenos días. Buenos días, William. Un gusto verte y placer estar con ustedes. Perfecto. Me interesaría que comencemos en el tema que es muy de coyuntura y tiene que ver justamente con el desarrollo de este ENADE el día de ayer, este encuentro empresarial. Claudio, ayer se ha desarrollado un hotel capitalino y ahora estamos reflejando en la edición impresa de la Prensa Gráfica justamente, si lo pueden ver los amigos televidentes, la edición impresa decimos: privados y el gobierno refuerzan puentes, la ANEP pide a Sánchez Serén instalar mesas de diálogo. Ahí está una foto destacada. Pero alrededor de esto, obviamente se habla de apuestas a las reformas legales y proponen considerarlas sede, que luego hablaremos quizás de esto, de las zonas de empleo y de desarrollo económico, que es importante, y sobre todo la parte esta de un poco cómo los empresarios, algunos empresarios del país, importantes por cierto, destacaron un poco el planteamiento que hizo Salvador Sánchez en ese encuentro. Por ejemplo, estamos reflejando en la edición impresa lo que dijo Ricardo Poma. El presidente del Grupo Poma calificó el discurso como muy bueno y dice él, fue muy claro, propositivo, conciliador, y se nota realmente que tiene la intención clara de promover la productividad, la competitividad, las oportunidades también en el ámbito social, y creo que es algo que necesitamos, generar confianza para atraer inversión tanto extranjera como local, para crear empleos y dar oportunidad a las personas con el fin de mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. Hay también declaraciones de Carlos Calleja, vicepresidente del Grupo Calleja, y de Luis Cardenal de la Cámara. Pero bueno, un poco cómo se plantea, cómo lo observa usted estos encuentros empresariales. Mira, primero que nada, estamos viendo que El Salvador necesita un encuentro. Hasta ahora hemos estado viviendo ya 5 años de un choque constante entre el gobierno y la empresa privada, y eso indudablemente ahora cualquier apertura se siente como muy positiva y es de sinceramente aplaudir que esté sucediendo este tipo de cosas. Segundo, también es importante reconocer que las nuevas autoridades por fin le están dando el reconocimiento a lo que hemos escrito o planteado muchas oportunidades. Diversas personas, no es solamente tu servidor, sino que diversas personas, economistas y no economistas, que hay que apostar a que crezca la economía. Porque si no crece la economía, entonces tenemos un seriosísimo problema, porque el mismo gobierno está creando condiciones para no poder tener todos los recursos que les son necesarios para desarrollar las obras que son inherentes del gobierno, ya sean sociales o de funcionamiento. ¿Y por qué es tan importante esto? Fíjate que tomo algunos hechos que te demuestran lo que te estoy diciendo. En el 2009 se hizo una reforma tributaria y se planteó que esperaban recaudar 250 millones de dólares y solamente recaudaron 106 millones. Es decir, más o menos 40% de lo esperado. En el 2011 esperaban tener alrededor de 160 millones de dólares y solamente recaudaron 115 millones. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que si no crece la economía, aunque hagan reformas tributarias, quedan muy por debajo de lo que se necesita. Sin embargo... Perdone, Claudio, esto supone, desde su punto de vista, pregunto, cómo calzar los discursos, las expresiones, la buena voluntad con el hecho concreto. Correcto. Una cosa es que yo aspire a que crezca la economía y otra cosa es que mande señales y tome medidas que generen esa confianza para crecer. Yo creo que se está empezando bien, eso es lo más importante, se está empezando bien. Sin embargo, a medio camino hay señales encontradas que a uno le preocupan. Lo vamos a dejar pendiente por un segundo. Tercero, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora de cada uno de los eventos de ENADE? Todos los gobiernos, sin excepción, han hablado muy bonitos, han
tenido un día de encuentro, un día de amistad, de paz y amor, podríamos decir así. Pero sin embargo, cuando uno empieza a mirar más adelante, de todo lo que se habla, queda en intenciones, en muy buenas intenciones. Y es por eso que hay un dicho que es bastante simpático, que dice que la tierra está llena de buenas intenciones y el infierno de arrepentidos, porque todos tenemos el deseo de hacerlo bien, pero llegado el momento no lo hemos logrado hacer. Entonces, yo creo que uno de los más grandes desafíos que tiene tanto el gobierno como la misma empresa privada, que lo que hablaron ayer, los discursos que se dieron, los documentos que se plantearon, se hagan realidad. Entonces, en este momento, por ejemplo, se habla el gobierno que necesita y espera y le apuesta a un mayor crecimiento económico, eso es muy positivo. Pero las primeras señales que están enviando no demuestran que están esperando eso. Bueno, ayer durante el discurso del presidente Salvador Sánchez Serén arrancó aplausos cuando hizo referencia al tema de la austeridad y todo lo que tiene que ver con la parte del ahorro. O sea, obviamente que sobre esos temas hay mucha coincidencia. Correcto, mira. Ahora bien, creo que es importante esa parte que usted dice, entonces, hay señales encontradas. Hay señales encontradas. Pero tiene que ver con seguimiento de algunas políticas, decisiones de la pasada administración, o estamos hablando ya de los primeros 24 días de esta gestión. Estamos hablando dentro de los primeros días de la actual gestión. Una cosa, lo más importante ha cambiado ese estilo de lenguaje agresivo y confrontativo, y ese es un primer paso pero muy importante que estamos hablando, que sirve como para que la gente se empiece a calmar y empezar a tener un poco más de confianza. Pero hasta ahora hay señales que no te demuestran que se están generando todas las condiciones necesarias para tener confianza. Mira, por un lado tenemos que se abrieron unas mesas de diálogo muy importantes con los partidos políticos para poder tener la aprobación de los 350 millones de dólares para pagar los FOSEDU. En eso estamos totalmente de acuerdo, era necesario. Pero se aprobaron 800 millones de dólares en bonos. ¿Para qué? Para pagar las LETES. Pero si las LETES eran 702 millones, es decir, le aprobaron 98 millones de dólares más, todo el mundo feliz firmando un documento que no iba a ser usado para gasto corriente, y entre que lo aprobaron y viene la emisión de bonos, le han aprobado para gasto corriente. No se dieron cuenta los diputados, le aprobaron 98 millones adicionales, y eso lo necesitaba, pero de forma angustiosa. Entonces, tú ves, se está negociando, viendo cómo hacerlo, cómo crear un esquema más integral de lo que se tiene que hacer en la parte fiscal, y lo único que necesitaron fue encontrar la aritmética legislativa para poder pasar la aprobación de los bonos. Entonces, ahora, la situación era muy apremiante. Algunos sugerían de que si no se contaba con los bonos, incluso se corría el riesgo de que a 2 meses, quizás sería por ahí julio o agosto, hubiera problemas incluso de salarios. Entonces estamos violando la Constitución. Ese es el problema más grave, porque tú me sacaste algo que me diste la pauta inmediatamente. ¿Tú te fijaste lo que me dijiste? Que si no tenían el dinero, en agosto, septiembre, no tenían para pagar sueldos y salarios. ¿Y qué dice la Constitución sobre las LETES? Dice: en el presupuesto se autorizará la deuda flotante, esas son las LETES, en que el gobierno podrá incurrir durante cada año. Pero mira lo que dice seguidito, coma, para remediar deficiencias temporales de ingreso, no necesidades de gasto. Están violando la Constitución de la República, señores. Entonces... Y evidentemente se está yendo esto al gasto corriente, o sea... ¿Y no me dijiste tú que era para pagar sueldos y salarios? Y yo te voy a entrevistar por un segundo. ¿Y de dónde sacó esa aseveración usted? La hemos visto que la han dicho las autoridades. Claro. Entonces, están reconociendo que están violando flagrantemente la Constitución de la República. Ese es un problema bastante grande que tenemos. Ahora, que este es un tema bastante recurrente, es decir, porque la aprobación de bonos por supuesto, de administraciones atrás. Mira, la primera aprobación, estamos hablando de los últimos años, donde esto se ha acentuado, se hizo en el año de los terremotos del 2001, ahí hubo una renegociación de estas LETES que se transformaron en largo plazo. Pero del 2001 se subsistió hasta el 2000,
9 en abril, mayo del 2009. En abril se aprobaron. Y se aprobaron 800 millones. Luego, en octubre del 2012, se aprueban otros 800 millones. Y ahora, en junio del 2014, mira cómo se van achicando los tiempos, se aprueban otros 800 millones. Cuando uno suma estos 3 periodos, son 2.400 millones. El hecho que se hayan acumulado 2.400 millones que se vuelven a convertir en largo plazo, quiere decir que hay un problema estructural. No es un problema temporal. ¿Y tiene usted una tendencia hacia arriba entonces? O sea, y tiende la tendencia hacia arriba. O sea, ¿qué puede sugerir esto? Que a la vuelta de 5 años se pueda estar en un problema parecido o no, con una cantidad mucho más grande. En 2 años, año y medio más, vamos a tener que tener otros 800 millones. ¿Año y medio más? Año y medio más. Mira, aquí tenemos nosotros este documento que es del gobierno de El Salvador. Aquí no estamos hablando de que sean números o cosas que yo esté trayendo de otra parte, esto es del gobierno de El Salvador. Y aquí el del gobierno de El Salvador dice que el déficit global, y te voy a usar a ti como veedor, así, como árbitro, aquí dice que en el 2014 van a ser 3.9% del PIB, 985 millones de dólares. Pero fíjate que estos 985 millones de dólares tenemos en los informes, ustedes lo pueden ver en el portal de transparencia del Ministerio de Hacienda, en lo que es relativo a la recaudación tributaria. Se tiene que en los 5 primeros meses de este año, la recaudación tributaria está 150 millones por debajo de lo esperado. Entonces, si uno calcula para el resto del año que tiende a ser un poco mejor en la recaudación, le van a faltar alrededor de 250 millones, más unos 65 millones de gastos como las mismas elecciones del 2015, que hay que desembolsarlo este año, que no están en el presupuesto. Si usted suma 985 millones que ya traía el déficit del presupuesto, 250 en la caída de impuestos y 65 millones no considerados en el presupuesto, tiene 1.300 millones, y 1.300 millones es 5.2% del PIB. Y para que usted lo comprenda bien, estimado amigo televidente o radioescucha, el problema está que cada vez que hay deuda, la cantidad de la deuda va 1 a 1 con el déficit. Entonces, ¿qué problema adicional tengo yo en esta situación? Que este mismo documento me dice que la deuda del sector público, no financiero, sería 59.9% a final de este año, que estamos viviendo, el 2014. Y si en el 2013 fue 56.8%, quiere decir que la deuda, escuche bien, la deuda estaría aumentando. Datos del Ministerio de Hacienda están en este documento. Estaría aumentando nada más ni nada menos que 3.1 puntos del PIB. Ya. Entonces, en esa situación, lo fiscal no puede seguir teniendo soluciones de parche. Se necesita una reforma integral. Entonces, si queremos hablar de reforma fiscal integral, hay algunos pasos que hay que hacer. Primero, lo que es más importante, primero que nada, hay que sincerar el presupuesto, porque hay muchas cosas que no están bien puestas. O están sobreestimados los ingresos o no están todos los gastos. Y ya se conoce. Ahora, ¿por qué esa repetición de errores o como le quiera llamar en los presupuestos? Es decir, muy sencillo. Lo hicieron lo de Arena también, para que no... Sí, pero de tener esa tendencia a decir, bueno, vamos a crecer 3% el próximo año, entonces y los gastos, no van a crecer. Y los gastos se mantienen fijos después. Es que en la técnica fiscal hay una expresión que quisiera que la tomara y no se te olvidara nunca. Los gastos son un dato dado y los ingresos es un supuesto que se espera que se dé. Cuando uno dice que es un dato dado, todas las instituciones públicas dicen, me aprobaron tanto de presupuesto. Y el hecho de que esté aprobado este presupuesto, consideran que es una cantidad de dinero que está ahí guardada, lista para entregarla y gastarla. Pero no saben que no está, porque uno está presupuestado. Es un presupuesto. Es previo, supuesto, claro. Es una hipótesis que se va a dar.
y si no se da, le falta al gobierno. Ahora, y habitualmente cuando se hace ajustes de crecimiento de la economía de los países, casi nunca es hacia arriba, o sea, siempre se ajusta y resulta que baja un par lo de lógico, entonces, lo lógico es que cuando uno hace un presupuesto, por ejemplo, aquí en El Salvador, el año pasado, en el presupuesto se puso crecimiento 2.5 y no hemos tenido ninguno de 2.5. ¿Por qué no pusimos como crecimiento económico? Ándate a la parte más negativa, 1.5, está unos 7, 8 para que te dé un margen. Y le pusieron la inflación que iba a estar en el orden de 3,5%. Si sabemos que la inflación no ha pasado de 0,6, 0,7, 0,8 por la misma dolarización. Entonces, en el momento que usted suma crecimiento económico más inflación, ese es el parámetro que uno tiene, el patrón para estimar en cuánto pueden crecer los impuestos. Y si usted le ha puesto un número más crecido, quiere decir que espera una recaudación mucho mayor. Y si no se da, está con un seriosísimo problema, tiene un déficit escondido. Así se habla técnicamente en el área fiscal. Debo hacer una pausa comercial. Cuando regresemos entonces, ¿cómo se puede comenzar a corregir el rumbo? Es decir, tenemos como punto de partida al menos un cambio del discurso. Parece es muy bueno, muy positivo. Parece que hay puntos de encuentro en esto, por lo que uno lee entonces de todos los sectores y bueno, pero agarrar ese guante, ¿qué implica? Es decir, ¿por dónde hay que entrarle? Vamos a la pausa y hablamos de eso después. Excelente. Regresamos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El Gráfico lo hacemos por deporte. Continúa con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Claudio de Rosa, economista y articulista de la prensa gráfica. Claudio, en el segmento pasado entonces le consultaba un poco qué es lo que se plantea a partir de en adelante, es decir, esto del diagnóstico está bastante claro, los datos, cuál es la situación que está teniendo nuestro país en términos de ingresos y egresos. Pero entonces el punto es, ¿por dónde habría que comenzar a meter los correctivos? O sea, si se quiere ya de verdad tener un resultado, y quizás todo esto nos va a llevar a hablar sin duda alguna del tema del paquete de reformas fiscales. Porque saber si hasta dónde esto puede ser solo un paliativo
o puede agravar más la situación, porque está toda la discusión planteada sobre dónde van los bueyes, hacia adelante o atrás de la carreta. O sea, esa discusión parece que es la que se plantea por ahora. Pero bien, soluciones. Mira, vamos a abrir esta parte diciendo que otro elemento que genera dudas porque hay contradicciones entre lo que se dice y lo que se está diciendo es que se quiere que crezca la economía, pero al mismo tiempo que crezca la economía estamos planteando nuevos tributos. Siempre para que el desarrollo tenga financiamiento se necesitan impuestos. Parto con esa aseveración básica que es de texto, pero también de texto le dice que cuando la economía no está produciendo lo que debe producir, está por debajo de su capacidad y no se está generando todo el empleo que deberá generar la economía, lo que se necesitan son políticas fiscales que ayuden a que crezca la economía. Y en ese caso se proponen dos cosas: reducir impuestos y aumentar gastos cuando tiene recursos el gobierno. Y en este caso el gobierno no tiene los recursos, ya lo hemos visto por la cantidad de déficit. Entonces, dicho eso, vamos a entrar a ver qué es lo que sería necesario partiendo desde el área fiscal para poder estimular la economía, y vamos a entrar a otros temas adicionales. Primero que nada, se tiene que sincerar el presupuesto. Significa que conozcamos todo lo que falta en el presupuesto, todos los excesos de recaudación que están, e incluso considerar el tema de pensiones, que viene. Eso es ya un tango cantado, viene definitivamente. Y ese tema hay que verlo este año. Hay que verlo este año y tiene costo político, tiene costo económico, tiene costo social. Pero vienen elecciones 2015. Y de todas maneras, si es que no les va a alcanzar, si ese es el problema. Segundo, esto es algo que pocos lo dicen, pero es muy necesario. Hay que aplicar el nuevo Producto Interno Bruto. Y el nuevo Producto Interno Bruto anda en el orden de 20% menos de lo que es el que tenemos y que estamos usando en este momento. ¿Qué significa esto? Que es igual que de repente usted se dé cuenta, señor o señora, que tiene 20% menos de su salario. Vamos a suponer un número fácil para poder sacar la cuenta, nada más. Si usted tiene $1000, de repente se encuentra que tiene 800, le faltan $200. Entonces, lo que tenía que pagar la casa, que usted decía era 750 porque iba a usar $750 de eso para pagar la casa, de repente no es 75%, es 75 de 80, entonces ya no le queda para comer. Claro. Entonces ese es el problema que empezamos a tener si aplicamos el nuevo PIB. ¿Y el PIB quién y cómo lo ajusta? Solo rápidamente denos ¿Cómo lo ajusta? Sí, porque es importante saber. El Producto Interno Bruto siempre va teniendo desfases. A veces los ajustes que se van haciendo lo hacen que sea menor o que sea mayor. Es muy difícil que, pasado el tiempo, porque todo se empieza con supuestos. Se supone que este sector aporta tanto, este otro sector aporta un poquito menos, el otro a veces. Entonces, todos se van viendo. Y de repente hay sectores que tenían mucho peso que pierden peso en la economía. Si tomamos el caso de la agricultura, hace muchísimos años, la agricultura aportaba como el 45-50% de la actividad económica. Y resulta que ahora está aportando alrededor de 8%. ¿Se da cuenta de eso? Esas variaciones son las que van haciendo que cambie la estructura del PIB, y hay otras actividades nuevas. Las telecomunicaciones antes no tenían el peso que tienen ahora, el mismo transporte, etc. Entonces, eso hace que cuando uno lo recalcula, y esto lo hace apoyado por un sistema de gente experta en estos tipos de cálculos de Naciones Unidas, más el Fondo Monetario, y se revisa todo, y al revisar todos los números, lo que se está produciendo en el país, se ha llegado a la conclusión que año con año se ha ido sobreestimando, entonces se ha ido creciendo el PIB un poquitito más de lo que efectivamente iba creciendo. Entonces, si usted ahora, perdón, solo una curiosidad. ¿Quién establece, por ejemplo, que ahora debe recalcularse el PIB y este es el nuevo PIB? Es decir, tiene que haber una admisión oficial del gobierno, digamos, y entonces los organismos internacionales lo reconocen, o es al revés. Se debe cambiar regularmente, se debe revisar, no cambiar. Se debe revisar cada 10 años más o menos. Y nosotros hemos terminado teniendo 17, 18 años, y con lo que va pasando del tiempo, ya tenemos un tiempo mucho más fuerte de no haberlo revisado, entonces se empieza a hacer el mal peor. Entonces,
Esto es parte de los acuerdos internacionales de mantenimiento de las finanzas a nivel mundial, porque el PIB es uno de los indicadores que nos sirve para poder igualar muchos otros indicadores. Por ejemplo, la recaudación es relativa al PIB. Si usted tiene el déficit fiscal, es relativo al PIB. Entonces, todos estos indicadores, cuánto es lo que gana el país, no en términos individual, sino que en promedio relativo, el PIB per cápita dice PIB per cápita, o sea, todo se va mirando respecto al PIB. Por eso que es tan importante este número. Y resulta que al ser más chiquitito el PIB de lo que esperábamos, entonces terminamos teniendo problemas que son tremendamente graves, porque la deuda para el 2014, que está en el orden de 60%, si aplicáramos el nuevo PIB sería 70%. 10 puntos subiría. Sí, si es 20% menos. Entonces, ese es el problema, perdón, 20% menos. Ese es el problema que estamos teniendo. Entonces, la segunda cosa sería aplicar el nuevo PIB. Tercero, hay que aprobar una ley de sanidad fiscal. Y la ley de sanidad fiscal es para poner orden en la administración de las finanzas públicas. Si hay gobiernos siempre que sus autoridades son muy disciplinadas, muy precisas y muy acuciosas como llevarla, no se necesita una ley de sanidad fiscal. Pero como hemos visto, y esto no es de ningún color político, porque tenemos gente de derecha o de izquierda o de arriba o de abajo, que no son muy ordenados, entonces es mejor tener una ley, para que todos sean medidos o estén sujetos a las mismas condiciones. Luego hay que utilizar las letras de acuerdo a la Constitución, lo que significa que no podemos estar colocando en el presupuesto que hasta 60% de los ingresos del gobierno pueden ser letras. No, ahí hay una trampa que no está correcto. Eso es algo malo y que se venía haciendo desde antes. Por favor, traten de no mirar lo que estoy conversando en términos que si los de ahora, los de antes. Este es un problema muy grave que estamos teniendo como país. Y esto no lo mire ideológicamente, mírelo como una necesidad propia del país. Luego, el presupuesto que se prepare, que tengan acceso a mirar, a observar la preparación del presupuesto, no para decidir ni influir en qué es lo que tiene que hacer el gobierno. Esa es potestad del gobierno, nadie se puede meter en ese caso con el gobierno. Pero sí saber si los recursos que se están poniendo ahí son los correctos, si todos los gastos que se están poniendo ahí son los que efectivamente se van a dar o se requieren y no están manoseando las cifras. Y debe ser con una visión de mediano y largo plazo, porque como estamos viendo siempre un año, perdemos la visión de mediano y largo plazo. La Constitución dice que el presupuesto es anual, pero eso no quiere decir que podamos tener un acuerdo de país que decimos dentro de la visión de 5 años y siempre se va quitando el último año y agregando uno nuevo. Luego viene ordenamiento y racionalización fiscal. Tenemos que ver cómo controlamos el gasto. Lo que más ha crecido en el país es el gasto y eso ha crecido de una forma desmedida. Y el gasto, si bien tiene que crecer porque hay muchas necesidades, especialmente sociales, tiene que crecer de acuerdo a la capacidad que tiene el país. No se puede crecer mucho allá. Y esto viene, ya empezamos a entrar en lo económico y nos vamos a tomar de la mano con algunas cosas que se hablaban en ADE. Hay que eliminar el burocratismo. El burocratismo es la enfermedad de la burocracia. El exceso de trámites. Entonces, hemos perdido terreno en libertad económica, en competitividad, facilidad para hacer negocios, percepción de corrupción. Si no mejoramos en todos estos indicadores, se hace más difícil que se funcione. Perfecto. Debo hacer una pausa, Claudio, cuando regresemos, porque también me interesa que hablemos, y el tiempo nos está avanzando, es en torno a esta propuesta de SEDE, que son las zonas de empleo y desarrollo económico, y también que hablemos un poco del tema de Petrocaribe, que se están viendo como posibilidades o alternativas ahí para ver de dónde el país puede tener o mejorar sus recursos. Vamos a la pausa, regresamos con estos temas. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Du3 Alive,
la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Claudio, hablemos sobre dos iniciativas concretas. Bueno, una en la que se tiene la información, digamos, que puede ser básica del caso de Petrocaribe, que fue justamente, se adhirió el país el 2 de junio, ¿no? Un día después de que tomó posesión el presidente Salvador Sánchez Serén. Esa es una iniciativa muy puntual que está ahí, no se conocen muchos detalles, entenderíamos que, final de cuentas, deberá pasar por aprobación de Asamblea Legislativa. Aunque en un momento lo dijo el presidente de la República que quizás están viendo la forma de que no pasara, pero bueno, Medardo González, el coordinador, lo reconoció en este espacio que él consideraba que sí, debía pasar por la discusión legislativa, el caso Petrocaribe. Pero bueno, la otra iniciativa tiene que ver con esto que se está planteando, que al final termina en la parte económica, ¿no? Y es en las zonas de empleo y desarrollo económico. ¿Cómo se plantean estas dos alternativas o posibilidades, digamos? Partamos con la primera pregunta sobre Petrocaribe. Yo creo que es irresponsable si uno empieza a calificar si es bueno o es malo porque ha habido solamente una solicitud para asociarse a este programa bolivariano y que no es otra cosa que el brazo financiero de un movimiento político regional. Aceptable, los que estén de acuerdo van a aplaudir, los que no estén de acuerdo se van a molestar, pero es una opción. Entonces, como es una opción, uno antes de hablar y generar una opinión debe conocerlo a profundidad. Y mientras no se haya llegado a un acuerdo, lo único que podemos decir, algunas dudas que tendemos a tener. Primero que nada, creo que si Medardo González dijo que efectivamente habría que ir a la Asamblea, está dando un paso correcto, un anuncio correcto. ¿Por qué? Porque en el minuto que el gobierno es el que va a pasar a importar el petróleo, va a pagar el 60% y no paga el otro 40%, automáticamente ese 40% es deuda. Y si es deuda, necesita la aprobación de la Asamblea Legislativa. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. Segundo, dentro de ese proceso habría que establecer, igual que con cualquier préstamo, qué es lo que es exactamente para qué va a ser utilizado. No puedes quedar como un cheque en blanco porque es inapropiado, sea gobierno de izquierda, sea gobierno de derecha, sea populista o sea muy conservador de derecha o de izquierda. Conservador lo digo en términos de ser una persona muy sana y muy disciplinada fiscalmente.
Lo que a mí me hace preocuparme y pensar qué pudiera suceder es lo siguiente. Dicen que el 40% lo van a ir pagando en un periodo de largo plazo, tengo entendido que son 20 años, y dicen que lo van a pagar, por ejemplo, y estas son expresiones que las han dado algunos de los dirigentes de Alba Petróleo, que son los que más saben cómo estaría funcionando esto, aunque no se tiene el papel escrito, entonces es difícil, más allá de hacer una pregunta, cuestionarse qué podría suceder, no se puede decir absolutamente nada, porque puede ser una excelente solución. O sea, no estoy cuestionando, sino que estoy solamente planteando algunas dudas. Dicen que van a pagar con arroz. Entonces yo me pregunto, ¿pero de dónde con arroz? Si El Salvador importa el arroz que consumimos. Más o menos el 60% de lo que consumimos lo importamos. Entonces ahí tenemos un problema. Segundo, dicen que van a pagar con frijol, pero si hemos tenido cosecha récord, se ha disparado el precio del frijol aquí en este momento, ha pasado de 45 centavos a 90 e incluso 95 centavos la libra, un aumento, para dejarlo así, de 100%. Bueno, ¿y por qué se ha producido esto? Y es extraño porque también es en Nicaragua, también es en Honduras, entonces creo que ahí habría que ver qué está pasando con el frijol, la producción de frijol, y de dónde vamos a pagar. Usted le debe inferir que este producto, como está saliendo, entonces puede estar provocando problemas en el mercado local. Puede estar preocupando, claro, puede estar preocupando. Entonces eso habría que verlo. No tengo antecedentes, solamente coloco los signos de interrogación. Y después viene otra cosa más importante. Y si tenemos una temporada de sequía o tenemos una temporada de inundaciones, ya lo hemos visto, el Miche y otros, que nos causan serios estragos en la producción y perdemos 15, 20% y que incluso tenemos que importar de todos estos granos básicos. ¿Qué vamos a hacer si tenemos ese problema? ¿Cómo vamos a pagar? Tenemos que sacar dinero para importar lo que perdimos, que no se pudo producir, y más encima tenemos que estar pagando la deuda que dijimos que le íbamos a pagar con granos básicos. Yo no sé cuál es la respuesta, yo solamente les dejo a ustedes las inquietudes, pero más allá de eso no puedo decir nada, solamente tengo que esperar porque puede haber respuestas muy positivas y puede resultar ser muy bueno. A los que están pro esto van a estar felicísimos, los otros van a estar con dudas, pero este no es momento de mirarlo en esa forma, sino que esperar concienzudamente a ver qué es lo que sucede. Luego, para cerrar ese punto, a la luz de la experiencia de otros países en este tema de Petrocaribe, ¿cómo lo puede evaluar? Es que no todos son idénticos las situaciones, no tienen las mismas deudas, no tienen los mismos programas, no son del mismo volumen, entonces uno cuando compara tiene que tener condiciones más o menos homogéneas y antes de hablar tenemos que ver en qué se va a parecer el programa de aquí El Salvador con los otros países. En algunos ha sido muy positivo, en otros tienen ciertos problemas, entonces dejémoslo a conocerlo a profundidad antes de hablar y dar una opinión mayor. Dejemos las dudas mientras tanto planteadas y creo que las autoridades relacionadas con todo este movimiento de incluir a El Salvador en Petrocaribe, creo que pueden dar respuestas que pueden ser muy positivas o pueden ser muy cuestionables. Y como no las sabemos, dejémoslo ahí con puntos suspensivos. Sobre los... esto es importante, estos son polos de desarrollo. Yo creo que El Salvador tiene excelentes oportunidades y no las hemos sabido aprovechar. Creo que ahí tenemos un mea culpa todos los salvadoreños sin excepción. Miren, si El Salvador, claro, nosotros nos sentimos que es un país grande el territorio, pero El Salvador es un territorio bastante pequeñito. Si la mayor parte del país debiera ser una gran zona franca. Yo lo que necesito es que vengan a generar empleos aquí, que nos impulsen las actividades económicas, que sean empleos bien pagados, empleos de calidad. Fíjense que si nosotros tuviéramos una zona, por ejemplo, la zona del Puerto de la Unión, que es de esperar, ya llevamos 5 años y 6 años esperando que se licite, y se crea toda una zona franca alrededor de él, de ensamblaje, donde se le diga por el uso de este territorio nacional, se va a pagar solamente $1 de todo lo que, o sea, un 1% de todo lo que exporten todas las empresas que se vengan a trabajar aquí. Un 1% no te afecta la rentabilidad de ninguna empresa en este mercado. Esto es el establecimiento de condiciones preferenciales atractivas para
déjelo totalmente de zona franca, déjelo que el que venda, haga lo que quiera. Pero si te da un 1% y estas empresas van a estar exportando, estamos hablando de empresas que te pueden exportar 50.000, 80.000 millones de dólares, mira lo que te está quedando. Estamos hablando entre 500 y 800 millones de dólares. Son cambios estructurales fundamentales que necesitamos. Pues hay otras zonas costeras que pueden transformarse en zonas turísticas, de gran desarrollo turístico. Nosotros no tenemos los dineros aquí para hacerlo, pero vienen grandes empresas. No los esté molestando a veces con los impuestos, darle un periodo de un régimen tributario especial exento de impuestos sobre la renta para que recuperen su inversión. Pero todos los turistas que vienen y dejen sus recursos aquí, más todo el empleo que generan, entonces se mueve toda la economía nacional. Hay tantas cosas que se deben hacer y estas son de las oportunidades que tenemos que explorar y mirarlo con una mente un poquito más amplia de cómo atraer la inversión extranjera, cómo atraer los grandes negocios aquí y El Salvador beneficiarse, porque no tenemos que correr el riesgo que unos poquititos ganan y el resto seguimos en iguales condiciones, ¿no? Si ahora, vienes a la zona turística, por ejemplo, que te estoy hablando, sí, no me diga que van a pagar salario mínimo, eso es inaceptable. Ahora, ¿por qué siempre este tipo de iniciativas con nombres distintos, pero a veces muy parecidas, generan tanta controversia, tanta polémica? El caso de Honduras, por ejemplo, debo entender que es un proyecto que está por ahí medio congelado, o sea, pero hay una iniciativa parecida. Porque toda acción de régimen fiscal, de política económica, tiene respaldo ideológico, sin excepción. Entonces, si una persona quiere una economía más cerrada, y esto está abriendo la economía, vas a tener un choque. Si una persona quiere tener una economía más controlada por el Estado y la otra más libre de la intervención del Estado, vas a tener otra fuente de choque. Entonces, lo que hay que buscar, lo que sea lo menos confrontativo y que al país efectivamente le deje recursos para financiar los programas sociales, que crezca la economía, que se genere empleo y haya mayor actividad económica y la gente viva en mejores condiciones. Yo creo que eso es lo fundamental que tenemos que estar viendo en este tipo de actividades. ¿Y se trata efectivamente de regímenes autónomos o zonas autónomas? Pues eso podría discutirse si lo quieres como zonas autónomas o la dejas como una zona franca, abierto. Yo creo que eso va a depender del diseño final y que nos pongamos de acuerdo unos y otros. Ahí es donde empiezan las grandes discusiones, pero lamentablemente muchas veces nos quedamos atascados en las discusiones, se engavetan los proyectos y la gente sigue sin empleo. Entonces eso es lo que creo que tenemos que superar. Mira, un canal seco en términos de una línea férrea, varias líneas cerradas lo más recto posible entre El Salvador y Honduras, te aseguro que nosotros le quitamos buena parte a Panamá del comercio. Pero no, cuando han pensado hacerlo terminan queriendo que pase la línea férrea o la carretera que pase por mis tierras, donde está mi localidad, por mi municipio, y al final todo se va botando. Es decir, no miramos ni tenemos olfato ni visión de largo plazo ni de país, ni cómo tomarnos de la mano con otro país. Y esta iniciativa que se está desarrollando en Nicaragua de la posibilidad de construcción de ese canal, Nicaragua, de alguna forma los vecinos también Guatemala estaban con otra iniciativa muy particular, ¿no? Es que es muy obvio que lo estén pensando. Y algunos, esto lo planteamos nosotros hace, ¿qué te digo yo? Hace 15, 18 años yo planteaba. Ahora, en algún momento se habló de la posibilidad de este canal seco que conectara, ¿qué sería? Puerto Cortés. Puerto La Unión con Puerto Cortés, Puerto por Cortés y La supuesto. Unión. Y al final... Claro, algunos lo hemos planteado, lo hemos tratado de empujar, pero todo queda en las buenas intenciones, igual que lo que hablábamos del discurso de Nade. Yo creo que tenemos que ponernos a trabajar en esto. Y tú me preguntas, ¿y por qué esta razón? Mire, yo lo escribí en un artículo de la prensa gráfica y decía, miren lo que nos ha dicho la secretaria de Estado en ese momento, la Hillary Clinton, que dice que la gran zona de comercio, de aspectos políticos y estratégicos, que es la parte militar, va a ser el área del Pacífico, diciendo que es el Océano Pacífico y el Índico, toda esa área. Pero si en toda esta área, incluyendo la América, estamos hablando que tenemos casi 2/3 de la población mundial, pero nos queda una buena cantidad de la población en el lado de Europa, que tienen buen poder adquisitivo. ¿Y cómo vamos a interconectar esto
los que saben que pasar por el Medio Oriente es tremendo, lo mejor es pasar por esta área de las Américas. Perfecto. Y estamos nosotros en el lugar perfecto y estamos perdiendo las oportunidades. Eso es lo triste. Nos quedan algunos minutos, vamos a la pausa. Cuando regresemos cerremos entonces planteando cómo cree usted que se debe perfilar en términos de configuración de bloques, acercamiento con alianzas estratégicas económicas a nivel global, hacia dónde debe ser la apuesta El Salvador. La Alianza Pacífico, por ejemplo, ¿puede El Salvador aprovechar esto? Vamos a la pausa, regresamos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Claudio, en el marco de las relaciones que podrían, o desde su punto de vista, se deberían de privilegiar en este caso en las relaciones obviamente políticas, pero también en las relaciones económicas internacionales, en términos de apuestas, ¿por dónde debería caminar el país en 5 años? Usted tiene conformado grandes bloques económicos ahí y habría que ver entonces cómo se puede ir aprovechando, pero ¿por dónde cree que puede ser como lo más saludable y obviamente de beneficio para el país? Mira, yo creo que las relaciones internacionales, y me refiero más que nada a las comerciales, no internacionales solamente de buena voluntad, que son necesarias, yo creo que no podemos cerrarnos en el campo económico a la parte ideológica. Si China va camino a estar compitiendo el primer lugar con los Estados Unidos, y es un mercado extremadamente grande, entonces hay que ver qué es lo que puedo ir a vender allá y que me convenga a mí. O qué puedo traer de allá para ensamblarlo aquí y poderlo vender localmente. Tenemos que abrirnos. Si ustedes me dicen que hay que abrir con este bloque de Petrocaribe, bueno, si me trae buenos beneficios como país, abrámoslo. No tengo por qué pensarlo ideológicamente. Si ustedes me dicen que la nueva Alianza del Pacífico, que está conformada por Chile, Perú, Colombia
y México, y ha estado observador, tengo entendido, Costa Rica y otro par de países más. Creo que El Salvador también está ya inscrito como observador. Y apostamos a este nuevo bloque que me da beneficios, yo tengo que hacerlo. El Salvador tiene que buscar las formas como exportar más. La única forma que yo puedo crecer más fuerte como economía y generar riqueza interna es exportando más. Cuando yo produzco y vendo entre uno y otro aquí dentro del Salvador, crezco el poquitito que vamos tratando de crecer todos. Pero si yo puedo producir el doble y vender esa otra mitad afuera, para ser bien exagerado, no es así, pero vender el doble de lo que estoy produciendo afuera, esa otra mitad que estoy vendiendo afuera, son todos recursos que vienen desde el exterior del Salvador y me ayudan a crecer más y prosperar más. Y si hay buenos programas sociales, el gobierno tiene forma como estar equilibrado en su presupuesto y financiar los programas sociales, entonces tenemos posibilidad de crecer mejor. ¿Dónde quedó el proteccionismo que era habitual en el pasado? ¿Ya desapareció esto? El proteccionismo se ha demostrado que era una medida quizás en su momento bastante aceptable, bastante positiva, pero terminábamos teniendo industrias que vivían solamente porque estaban protegidas. Entonces no se preocupaban de mejorar, de crear mejores condiciones, sino que la protección les permitía seguir creciendo y ganando unos pocos, siendo mediocre la empresa. O sea, tener privilegios. Entonces, con privilegios. Entonces, los que ganaban eran los empresarios, que tenían estos privilegios, los trabajadores no podían mejorar mucho, incluso cuando estaban muy fregadas estas empresas devaluaban, entonces ¿quién pagaba el costo para que siguieran mejor estas empresas que exportaban? Los trabajadores. Entonces, todas esas cosas fueron analizando y se ha dado cuenta uno, pasado el tiempo, que si bien en algunas circunstancias puede ayudar, tenerlas constantemente no es lo mejor. Entonces, yo me recuerdo en Chile cuando se abrió la economía, que llegaban los ministros a hablarle al ministro de Economía, y esto lo contaba Castro, que era el ministro de Hacienda en ese momento, que le venía a decir, mire, nosotros quisiéramos que no nos quitara la protección y nos mantuviera estos aranceles a las importaciones. No, señores, va a ser todo libre. Pero es que no voy a poder fijar el precio más de lo... Usted fije el precio, compita. Todo el mundo dijo que iban a quebrar, no quebraron. Terminaron siendo más exitosos y en este momento la economía chilena es una de las más prósperas y robustas. Entonces, claro, hay que tener cuidado entre la libertad y el libertinaje, entre el libre uso del mercado y el libre abuso del mercado. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces ahí el Estado debe estar atento a ver que no se produzcan estas anormalidades también, pero hay que dejarle el espacio a la iniciativa y a la creatividad del ser humano. Ahora, pero las relaciones comerciales en el mundo son menos ideológicas. Empiezan a ser menos ideológicas. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque ahora uno no está viendo la frontera de uno, si la frontera es universal. Entonces, como la frontera es universal, más allá de las fronteras nacionales que delimitan la soberanía de los pueblos, estoy hablando en términos comerciales, ¿dónde están las fronteras ahora? Si importar de China antes era meses para que llegaran las mercaderías, ahora te llegan, las despachan en la noche allá y están en el día que listas para ser trabajadas. Fíjate que Holanda es el que concentra prácticamente todo el mercado de flores. Y las flores llegan a Holanda, y de Holanda parten a todo el mundo, y las flores llegan, pero así, como recién cortadas del jardín. Todos son procesos que se hacen más rápido, con mayor conocimiento, más calidad, más tecnología. Bueno, ¿dónde están las fronteras? Cuando tú recibes una flor que le vas a dar a tu señora, ¿de dónde viene esa flor? Tú me dirás, de Holanda. No tienes idea de dónde viene. A lo mejor la flor que tú estás comprando aquí, fíjate, partió hasta Holanda, de El Salvador, y de Holanda volvió para acá, y tú lo vienes a comprar aquí de regreso. Esa es la cosa extraordinaria. No hay fronteras en el mundo, y si seguimos con las cosas ideológicas, en un mundo donde las ideologías bien centradas se van moviendo justamente al centro, ya no es esa extrema derecha, ni esa extrema izquierda,
Ya estamos entre una socialdemocracia y un liberalismo bastante social. Entonces se empiezan a juntar esto y los péndulos, en vez de ser tan grandes, empiezan a ser más pequeños. Por eso podemos salir adelante de mejor manera, pero tenemos que tener visión de país, tenemos que decirnos cuál es el rumbo. Si no nos dicen esto y solucionamos el problema de la delincuencia, el burocratismo que yo te decía anteriormente, si en vez de pedir nuevos impuestos salimos a buscar los que no están pagando impuestos, si hay evasores, hay elusores y hay gente que vive del contrabando, y esa gente no está pagando lo que corresponde. Entonces, si esa gente no está pagando, porque te voy a pedir a ti o a usted, señor, señora, que está en su casa, que ya están pagando los impuestos. Salgamos a pedirle a los que no están pagando impuestos, y ahí a lo mejor, en vez de los 200 millones que espera recaudar este gobierno con todas esta reforma, que a lo mejor no recaudan y siguen 120, es decir, van a recaudar por lo menos un 40%, 50% menos, porque no salimos a buscar en este otro lado que podemos tener 350 millones a 500 millones de los que no están pagando. Pero entonces, ¿dónde estamos colocando, a propósito ya del tema de, y que le hice la pregunta en algún momento sobre el tema de paquete de reformas fiscales, ¿dónde estamos colocando entonces los bueyes? No, aquí no estamos ni colocándonos adelante ni atrás. Aquí, lamentablemente, las autoridades fiscales lo único que están buscando es cómo solucionan su problema de caja. El resto los tiene sin cuidado lo que le pasa al país. Ese es el problema. Espero que el nuevo presidente de la República, el nuevo vicepresidente, que me parecen dos personas muy serias, muy austeras, que pueden ponerle orden un poquito a la parte fiscal, lo hagan efectivamente, porque así como estamos, es muy difícil que saquemos la economía adelante. Bueno, perfecto, interesante la plática. Gracias, Claudio. Gracias, un placer. Bendiciones. Bien, terminamos la entrevista en línea. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a 7 en punto de la mañana en la transmisión totalmente en internet desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Gracias por su fiel sintonía.